estudiando Colosenses y hemos visto recientemente estas palabras, ¿no?, que hemos estudiado, que Mario y después Héctor la semana pasada nos han ayudado a estudiar un poquito estas palabras, el significado, para entender un poco mejor la obra de Jesucristo y la reconciliación ofrecida en su obra en la cruz. Habíamos visto que siendo antes extraños y enemigos, ¿no?, alejados, no había forma de tener Dios, alejados de Dios, de las promesas, de un Mesías, de un Redentor, haciendo malas obras en incredulidad. Ahora somos reconciliados por la fe en Cristo a través de su muerte y la sangre, ¿verdad? La sangre trata o tiene que ver con los pecados, digamos que las acciones o las obras malas, las acciones son borradas, son perdonadas por la sangre, pero el pecador o la fuente de esas obras, ¿verdad?, son tratadas en la cruz, en el cuerpo de Jesucristo. De ahí lo que hemos mencionado y lo que celebramos la semana pasada, la sangre y el cuerpo, ¿verdad?, que es el vino y el pan, representando esos dos aspectos de la obra de Jesucristo en la cruz. Y después Pablo la semana pasada decía, fundados y firmes en la fe, antes extraños y enemigos, ahora fundados y firmes, ¿verdad?, en el fundamento sólido que es la roca en Cristo, su obra, la obra terminada. Esa obra terminada permite que delante de Dios el creyente, acepto en Cristo, sea visto como santo, sin mancha e irreprensible. Esa es una de las riquezas y de las cosas que en muchas ocasiones no alcanzamos a comprender. Yo creo que es algo que con los años vamos masticando, vamos leyendo, entendiendo y descansando en esas verdades. Que no es mi responsabilidad, el creyente no es llamado a que tenga una conducta sin mancha, ¿verdad? El llamado no tiene que ver con que tú seas santo, buscar ser santo o buscar ser irreprensible. No es el llamado del creyente o para el creyente, ¿verdad? No está en nosotros el hacerlo, pero más bien descansar y creer que esa obra de Jesucristo nos ha hecho santos delante de Él, en Cristo, porque estamos en Cristo y Dios te ve como ve a Cristo, te ves sin mancha, por eso es aceptado, no por ti mismo, sino porque estás en Cristo, e irreprensible. De otra forma, no hay manera de que el creyente pueda mejorar su conducta por sí mismo para decir, Dios, ahora sí, acéptame, ¿verdad? Ya soy justo en mí mismo, acéptame. No hay forma de hacerlo, no hay forma. El único acepto y la única persona que tuvo complacencia para con Dios es su Hijo Jesucristo. Y nosotros nos identificamos en Él para ser llamados de esta forma santos, sin mancha, irreprensibles. Y Pablo continúa aquí en el versículo 23 al 26, que es nuestra sección de hoy, y vamos a leerlo todos juntos. Hay tres palabras que también son bien interesantes. Colosenses 1, 23 al 26. ¿Lo tienen? ¿Lo leemos todos juntos? Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es muy interesante que cuando se habla de una persona que cree en Dios, que es creyente en la palabra de Dios y en la obra de Jesucristo, no se le ve como una persona aislada, ¿sí? Como una persona aislada, sino se le ve como parte de un cuerpo, como parte de la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pablo, cuando escribe a los individuos y a las iglesias, son parte de una comunidad. Y creo que eso es bien importante considerarlo, que si bien tenemos actividades diferentes o vivimos en diferentes ciudades o a veces no nos vemos muy seguido, ¿verdad? Entre semana o no nos hablamos tanto, pero no somos individuos solos frente al mundo y frente a las situaciones del mundo. ¿Sí? No eres un individuo solo frente a las situaciones del mundo con la ayuda de Dios, sino eres parte de una comunidad llamada iglesia, que se reúne los domingos o los sábados o algún otro día, ¿verdad? Que estamos en contacto eventualmente para diversas cosas, como decía Víctor la semana pasada, con un like, un oren por mí, oro por ti, ¿verdad? Pero eres parte de esa comunidad. Y en esa comunidad es donde debemos vernos. Eres parte de la comunidad llamada iglesia. No eres un ente aislado, cristiano, creyente, tú y Dios frente a las situaciones del mundo. Tu fortaleza, tu identidad está en esto que se llama iglesia, la asamblea que es el cuerpo de Cristo. Estemos reunidos o no estemos reunidos. Y aquí Pablo, quiero hacer énfasis en tres palabras. La primera palabra es la palabra ministro. Pablo dice, este evangelio o esta palabra, que es el evangelio de la gracia, que es la palabra verdadera del evangelio que vimos en el 1.5, que es la gracia de Dios en verdad, que vimos en el 1.6, dice, de este evangelio se predica en toda la creación y de este evangelio yo fui hecho ministro, yo fui hecho administrador. La palabra original, en el escrito original, es la palabra doulos o la palabra siervo. Podríamos leer entonces, de este evangelio que se predica, yo fui hecho siervo. Yo estoy para servir a este evangelio. Ese es su ministerio, es servir al evangelio. ¿Sí? Pablo es un siervo para proclamar el buen mensaje, predicar en toda la creación. Ese es lo que él tiene como objetivo y como misión de su vida. Él es hecho siervo, o como también esa misma palabra, como un administrador de la casa de alguien. ¿Se acuerdan que en los evangelios, cuando Jesucristo habla de un siervo, de un, ¿cómo se llama?, de un mayordomo, ¿verdad?, de la casa de alguna persona que tiene casas, terrenos, vacas, ¿sí? Hay un administrador, un siervo, un mayordomo principal, ¿verdad?, que se ocupa de las cosas de la casa. Ese es el cuadro que Pablo está mencionando. Soy administrador de la casa del Señor. Estoy para predicar, para proclamar el mensaje que Él tiene, para las personas en toda la creación. Y es dado por Dios. Dice Pablo que Él anuncia cumplidamente. En el versículo 23 y en el versículo 25 está esta frase que dice, de la cual yo fui hecho ministro. ¿Quieren volverlo a ver? En el 23, al final dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿sí? O siervo, o estoy ocupado administrando y proclamando este mensaje. Y luego en el 25 lo repite, hablando de lo que padece, dice, de la cual fui hecho ministro.
según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Habíamos visto en Romanos, en el libro de Romanos, cuando estudiamos en el capítulo 1, ¿se acuerdan cuál es el título, o no el título, sino el tema de la carta de Romanos? ¿Cómo podríamos llamarle? El título o el tema de la carta de Romanos es el Evangelio. Sí. Pablo dice en el capítulo 1, yo fui apartado desde el vientre de mi madre para el Evangelio, estoy presto para anunciarles el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, y aquí les va el Evangelio. Y empieza a escribir acerca de la ira de Dios. Con eso comienza el Evangelio, con la ira de Dios. Entonces Pablo entiende que su misión en esta vida es ser administrador de este mensaje, ¿sí? Este mensaje dado por Dios. Ahorita vamos a meternos un poquito más. Y Pablo dice, necesito anunciar cumplidamente. Lo voy a anunciar cumplidamente. Lo voy a anunciar en toda su plenitud, de principio a fin, completo. A los ancianos en el libro de los Hechos, cuando se acuerdan que hemos platicado que Pablo, de regreso en su tercer viaje misionero, tiene que llegar o ya quiere llegar a Jerusalén, no le da tiempo de meterse a tierra para ir a Éfeso, pero se queda como de paso en Mileto y manda llamar a todos a Mileto, ¿sí? Adelanta mensajeros para que vengan a Mileto y ahí nos vemos, ¿sí? Y les dice, no he rehusado, no he rehuido anunciaros. ¿Se acuerdan cuál es la frase que usa? No he rehusado anunciaros. ¿No se acuerdan? Todo el consejo de Dios, ¿sí? No he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Se está hablando de lo mismo, ¿sí? Es decir, mi misión es hablar el Evangelio, para eso vivo, a eso me voy a dedicar, porque Dios me lo dio, y no voy a dejar fuera ningún aspecto, ¿sí? Ahora sí que si es algo doloroso, si es algo que no se entiende, lo repasamos, vamos una y otra vez. Si es algo increíblemente profundo o extenso, le damos vuelta, lo regresamos, lo escribo otra vez. Dice Pablo, para mí no es molestia repetirlo una y otra vez, ¿sí? No voy a dejar nada fuera del Evangelio, ¿sí? ¿Hasta aquí va bien? Ok. Y luego Pablo muestra dos elementos de ese servicio, ¿sí? Dice, yo soy administrador del Evangelio, lo voy a predicar donde quiera que vaya, de principio a fin, completo, y hay dos elementos. El primer elemento, dice en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El primer elemento involucrado en ese servicio son las aflicciones, ¿sí? No es un camino holgado, fácil, de fama, de comodidad, de viajes placenteros, ¿sí? Sino la vida de Pablo está llena de aflicciones. Ese es el primer elemento de su ministerio. ¿Se acuerdan desde dónde escribe Pablo esta carta junto con las otras de Filemón? Desde la prisión. Y hemos visto también aquí unas imágenes de lo que se estima que es la prisión donde estuvo Pablo en Roma, desde donde escribe esto. Y es lo que se estima, ¿no? La tradición de allá en Roma se le visita como un museo, que era un hoyo, ¿verdad? Bajo tierra, un hoyo, y ahí húmedo, oscuro, ¿verdad? A veces atado con dos soldados, uno de cada lado, incómodo,
con problemas en la vista. Y Pablo dice, me gozo por lo que padezco por vosotros. Eso es increíble, no es ¿cómo se llama? No es comprensible. Podría decir, me gozo porque estoy aquí echado en el camastro, en la playa. Qué alegría ver el mar y la grandeza de Dios con la puesta del sol. Qué alegría estar en un lugar como este. Y sí, bueno, son alegrías que podemos a veces vivir, o en la montaña, lo que quieran. Pero resulta que lo paradójico de este ministerio de Pablo es que está en la cárcel, incómodo, húmedo, hambriento, y se está gozando como parte de sus aflicciones. Lo mismo hemos leído en Filipenses, ¿no? El gozo desde la cárcel. Hay algo que es como que las circunstancias externas, pero otra cosa lo que pasa adentro. Y en las circunstancias externas, así como Pablo, o quizá no en la magnitud de Pablo, pero todos padecemos aflicciones que nos quebrantan, nos tropiezan, nos deprimen, nos trastornan, ¿verdad? Hay algo externo, pero hay algo interno. Parece que la parte externa que está viviendo Pablo no está en proporción de lo interno, o no en proporción, pero ¿cómo se dice? Relacionado, o no están conectados de alguna manera, ¿no? Es decir, si tengo muchas aflicciones, mi gozo baja, ¿verdad? ¿No? Parece que es a la inversa. Dice, me gozo en las aflicciones. Eso no tiene sentido a la lógica humana, a la vida. Miren, voltemos nuestra Biblia a leer Segunda de Corintios, en el capítulo 11. Segunda de Corintios en el capítulo 11. Y voy a leer desde el versículo 23. Esto pueden señalarlo ahí como parte de estas aflicciones que Pablo está mencionando. Segunda de Corintios 11, 23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y aquí viene la lista de sus aflicciones. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Piensen en cada una de esas cosas que pierdes la cuenta de las veces que Pablo tuvo que ser azotado. Y obviamente todo esto es injusto, ¿verdad? Es injusto, no es un criminal. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Era como el castigo máximo en una sola tanda, digamos, 39 azotes. Y él lo recibió 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Qué se preguntarían ustedes en situaciones como estas, como las que Pablo está describiendo? ¿Qué viene a la mente del ser humano normal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal, Dios? ¿No que estás conmigo? ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Cómo? ¿No hay nada para comer? ¿Está náufrago en medio del mar? No hay nada.
¿Dónde estás? No que soy tu apóstol elegido, o este es el camino del apostolado. ¿Dónde está tu Dios? Le decían a David, ¿verdad? Un día he estado como náufrago en alta mar, el versículo 26, en caminos muchas veces. Y saben que caminar es cansado, agotador, desgastante. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, que deberían de ser las personas más confiables, cercanas, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Han padecido ustedes frío? Frío. Pero que no tienes cómo taparte, pues, o sea, que no tienes cómo calentarte. Es feo, pues. Son cosas que, déjame decirlo de una forma, a ver si no lo digo mal, pero quebrantan hasta la mente más fuerte, ¿verdad? Quebrantan hasta la mente más fuerte, a la persona más fuerte mentalmente. Son cosas que te desgastan, te quebrantan, vienen preguntas, vienen dudas. Dice, y además de estas cosas o de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Quieren leer el que dice? La preocupación por todas las iglesias. Pablo escribe desde la cárcel, ya ha descrito en Corintios cuáles son este tipo de aflicciones. Dice, pero yo tengo que exponer cumplidamente todo el consejo de Dios. Y aparte de las circunstancias físicas, sí me gozo, pero tengo una preocupación por las iglesias, por los individuos que están en conjunto en un lugar. Pablo decía en Gálatas 4:19 que él padece como dolores de parto. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Gálatas? Sufro como dolores de parto hasta que ¿qué? No, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora que no está Jorge y Dulce, ya se desconectaron, pero la semana pasada compartió, por ejemplo, Dulce y Jorge que Isaac acaba de terminar su carrera y como ingeniero y estaba tomando un trabajo, ¿verdad? Y entonces pensé también justo en las niñas, pues, y en sus hijos, cuando recuerdas desde primera vez de chiquitos, todos dependientes, los ves crecer, los ves tomar sus primeros pasos, le cambian los pañales, conoces sus berrinches, conoces sus virtudes, sus talentos y los ves crecer. Ese proceso como padres es un proceso a veces doloroso, parece que un poco similar al corazón de lo que está describiendo Pablo, ¿verdad? Los ves crecer, te hacen sus berrinches, sufres cuando les tienes que corregir o decirles que no, sufres por ellos, los perdonas, les enseñas, es decir, de una manera das tu vida por ellos. Los papás se desgastan su vida a favor de sus hijos, ¿verdad? Y luego verlos que en aquel cuadro, en aquella foto con su, ¿cómo se llama? Su birrete y su capa de Superman. ¿No? ¿Cómo se llama? La toga y su sombrero, su birrete, y ahora ya son licenciados, y ahora es ingeniero
sueño cumplido, pues, de tanto esfuerzo, de las tareas, desvelos, ¿verdad? Y es un poco de esta expresión de lo que Pablo está diciendo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el gozo. Ahora, repasando, Pablo con una bola de circunstancias desgastadoras, tristes o difíciles, quebrantadoras, pero tiene gozo porque esos creyentes que están recibiendo el Evangelio, la palabra del Evangelio, a los que les está escribiendo y con los que se sienta a estudiar, y a veces se les desmayan o se les duermen en los estudios bíblicos, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora los ves con una cara de ya entendí la profundidad del Evangelio, ya entendí o estoy entendiendo la gracia de Dios para conmigo, ¿sí? Y ese es el gozo de Pablo, que lo que el Evangelio hace de impacto en la vida de una persona se convierte en un fundamento firme para la fe de las personas. Y las vidas son transformadas. Las vidas son transformadas. Cristo está siendo formado en los creyentes. Alguien lea Salmo 34, 19, por favor. Salmo 34, 19. ¿Quién lo tiene? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ajá. Todos tenemos diferentes niveles de aflicciones, pero textos como este nos confortan y son fundamento para nuestra fe, para confiar que Dios está presente, que Dios está con nosotros, que Dios está en control y en cuidado de nuestras vidas, y de que de todas nuestras aflicciones nos va a librar el Señor. Aunque aquí hay una frase que pudiera ser, ¿cómo se llama? De polémica. En el versículo 24, voy a leer el versículo y a ver si ustedes identifican la frase que puede ser polémica, ¿sí? El versículo 24. Dice, Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Pueden identificar alguna frase como que pudiera ser polémica? Pudiera ser como difícil de entender en dónde, cómo interpretarla. Y podría confundirse que lo que vivió Cristo no fue suficiente, por eso hay personas que viven sacrificadas o flagelándose o haciendo más cosas para completar la obra de Cristo, ¿no? Es como que Jesús vino poniéndose el ejemplo de lo que tenemos que sufrir, entonces mientras más sufro, aunque sea por mis errores, entonces mejor estoy con el Señor. Es como la purificación a través del sufrimiento. Ajá. Parece que la frase, lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿sí lo ubican? Si tomamos esa única frase, lo que falta de las aflicciones de Cristo. Leí este versículo como en 20 versiones, ¿verdad? Traducciones, y los comentarios también de Pérez Millos, que está ahí en un documento. Y este texto, o esta frase en particular, lo que falta de las aflicciones de Cristo, tenemos que verlo, digamos que a la luz, ¿verdad? De otros versículos, ¿sí? De lo que Pablo enseña respecto a la obra de Jesucristo, la obra terminada de Jesucristo. No podemos tomar este versículo aislado, porque entonces podríamos equivocarnos y decir lo que Cristo hizo, sufriendo, siendo azotado, muerto en la cruz,
Y hoy es un Cristo que está afligido por su iglesia. ¿Se me explicó? Y Pablo tiene que sufrir y Cristo está sufriendo porque aún le falta sufrir por su iglesia. Y esto no es lo que está diciendo el texto. Esto no es lo que está enseñando Pablo. La luz que nos dan otros muchos versículos, desde Hebreos y los evangelios, diciendo, consumado es, la obra de Cristo ya está terminada. Y Él está no afligido, Él está resucitado, sentado a la diestra del Padre. Recuerden que estar sentado significa ya no hay nada que hacer. Estoy reposando, digamos, de alguna manera. Ya está terminada la obra. Dice, una sola vez y para siempre. No hay más que hacer. Y lo que Jesucristo hace sí es interceder por nosotros como abogado, ¿sí? Pero no en aflicción. No hay más aflicción que Él pueda padecer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto a la luz de esta enseñanza completa de la obra de Cristo? Las aflicciones de Cristo, las aflicciones que Jesucristo padeció por su iglesia, ¿sí? Son aflicciones que tienen que ver con morir a sí mismo. Filipenses 2 dice, siendo como Dios, dejó ser como Dios, se hizo hombre y aún como hombre a muerte, y no solo a una muerte digna, una muerte honorosa, o como se dice, sino una muerte de cruz, vergonzosa, ¿sí? Humillante. Se humilló. Ese proceso de humillación y de sufrimiento de Cristo es el modelo de morir a sí mismo. ¿Sí? Y es lo que está padeciendo Pablo en sus aflicciones. Pablo está muriendo a sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor a los creyentes, por amor a los colosenses, por amor a los efesios, por amor a los corintios. Pero los corintios son un desastre. Sí, pero son la iglesia de Dios, ¿verdad? Por amor a los romanos y por amor, y ahí voy, naufragando. ¿Qué le hago? Ni modo, o sea, yo no voy a ir por este camino pensando en mí mismo, en mi comodidad, en mi fama. ¿Sí me explico? Y Pablo, así como Cristo, las aflicciones de Cristo, Pablo está padeciendo en su cuerpo ese modelo de aflicciones de Cristo, a morir a sí mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice, hay una página hacia atrás, alguien lea Filipenses 3:10? Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ajá, ese es el camino del creyente. Participar de sus sufrimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y Pablo está, así como Cristo padeció, muriendo a sí mismo, Pablo está por el mismo camino, muriendo a sí mismo. Tal vez no se acuerdan Miguel y Alondra, tal vez sí, yo creo que sí. Del texto de 2 de Corintios 12:15, acerca de el amor, ¿sí? Cuando uno se casa, claro que hay hay liga de amor, pues, de estima, de admiración, de me gusta, quiero pasar la vida contigo, ¿verdad? Pero el inicio del matrimonio, o el matrimonio, es solamente el inicio del camino del amor. ¿Sí? ¿Qué dice 2 de Corintios 12:15? ¿Alguien lo tiene? Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Eso puede ser muy triste, pero es glorioso, pues. Esa es la profundidad
del negarse a sí mismo por amor a otra persona. Y en el matrimonio, ese es el modelo. Pablo lo está sufriendo, o Pablo lo está, pues, no sé si sufriendo, pero lo está sufriendo gozando, o sea, sufriendo afuera, pero gozando adentro, el morir a sí mismo en todas estas aflicciones, pero dice, yo estoy listo para gastar lo mío, ¿sí? O sea, si hay que pagar el viaje, o si hay que comprar comida, ¿sí? Yo estoy listo para gastar lo que pueda tener, ¿sí? Pero no solamente eso, sino gastarme a mí mismo. Desgastarme por amor a ustedes. Dice, y me gastaré amando, aunque amándoles menos, amándoles más, sea amado menos. No es un amor recíproco, ¿sí? Pablo menciona ahí, Demas me ha desamparado, y Alejandro me ha hecho muchos males, y el otro me dejó amando este mundo. Pues ni modo, ¿verdad? Hay personas que aún recibiendo o siendo expuestos al Evangelio de gracia, al amor de una persona como Pablo, ¿verdad? Prefieren amarse a sí mismo o amar al mundo, abandonando en este caso a Pablo, sí. Morir a sí mismo porque está amando a otros, o digo, no porque sea Cristo, pero está muriendo a sí mismo por amor a otros, y entonces este sufrimiento encuentra un propósito, no es sufrir por sufrir. Encuentra un propósito. Me flagelo y, ay, ya soy más santo, no. Sino este sufrimiento tiene está enfocado en ese amor a la iglesia, Sí. y entonces por eso hay gozo. No porque sufro, sino sino el motivo por el que sufro es por otros, por el amor a otros, a la iglesia. Sí, porque ves al creyente siendo formado a la imagen de Cristo, y qué alegría las mamás, no sé si en su memoria de recuerdos está el dolor del parto, o en el dolor del parto dicen, ya nunca voy a tener más hijos, ya jamás, eres el último, y al rato tiene otros 2. ¿Verdad? Sí, porque el dolor del parto, si bien es grande, pero se hace pequeño en el recuerdo por amor. Sí duele mucho, ¿Duele mucho? pero de verdad sale el bebé, Se te olvida. bueno, a mí se me olvida bien. Sí. Este es el primer elemento. En esa administración o servicio que Pablo tiene el Evangelio de gracia, ¿sí? El primer elemento es la aflicción. Y esa aflicción trae gozo porque tiene este propósito de ver las vidas transformadas que reciben el Evangelio de gracia. El segundo elemento de este mensaje es que es un misterio. Vean ahí el versículo 25 y 26, dice, leo otra vez el 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese es el segundo elemento, que esa palabra predicada, o ese evangelio de gracia, es un misterio. La traducción o el original de la palabra misterio significa escondido cuidadosamente. Escondido cuidadosamente. El buen mensaje es un misterio, pero que está siendo revelado. ¿Sí? ¿Han visto los ojos brillando de una persona que entiende algo? ¿Sí? Ya sea el maestro que está en el pizarrón escribiendo fórmulas y derivadas y
fórmulas y los niños o los jóvenes que no entienden están perdidos, ¿verdad? Pero el que le captó tiene un brillo en sus ojos porque ya le entendió, ya sabe leer eso, pues ya le entendió. Este misterio de este evangelio que estamos estudiando, que está escrito, que fue proclamado a las iglesias, fue escondido cuidadosamente desde el principio. ¿Sí? Fue escondido cuidadosamente desde el principio. Un ejemplo, Génesis 3:15, ¿verdad? Este acertijo que Dios le dio a la serpiente. Dice, va a haber enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Cuál mujer? ¿Cuál simiente? ¿Sí? Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Verdad? Es una promesa, pero que está escondida cuidadosamente. Es un acertijo de alguna manera. ¿Sí? Y ese acertijo se va desenvolviendo cuidadosamente al paso de la historia bíblica. ¿Sí? El cordero de Abel. Abel ofreció un cordero y fue justificado por fe. Un cordero sin mancha. La puerta del arca de Noé, o el arca misma. Una puerta. El sustituto de Abraham. ¿Sí? Vas a dar a tu hijo. Hay un sustituto. ¿Sí? En ese momento de cada historia, de cada relato bíblico, no está el cuadro completo, pues es nada más el aquí y el ahora, ¿no? Mi circunstancia y lo que está pasando conmigo, que son formas en que las personas conocen a Dios y confían en Él, pero se está desarrollando, se está desenvolviendo un misterio. ¿Sí me explico? Moisés, el maná, el pan, yo soy el pan de vida, el agua, el tabernáculo, la gloria del reino de David, el rey, cuyo reino no tendrá fin. Jesucristo está escondido cuidadosamente en los relatos del Antiguo Testamento. Y ahora está siendo revelado a la iglesia, a ti y a mí. Conforme Pablo escribe y se sienta con hermanos a estudiar, ¿sí? Está siendo revelado, dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿sí? A los creyentes en la iglesia les está siendo revelado. Por eso el gozo de Pablo. Pues no importa que me esté ahogando, no importa que no tenga comida, no importa que esté en la cárcel, no importa que me estén azotando. El gozo es que tú estás entendiendo el mensaje. El centro es Jesucristo. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. En la enseñanza de Pablo, en las cartas de Pablo, el misterio está siendo manifestado, está siendo puesto en evidencia. Se te está a ti, se te está descubriendo, se te está mostrando. ¿Cuál es este misterio? ¿Cuál es este misterio? Que Jesucristo es el centro de todo. Jesucristo es el centro de todas las cosas. Desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios, Él es el Redentor, el primogénito de toda creación, el sustentador de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Y no solo Él. Y aquí está lo más maravilloso de este misterio. ¿Sí? No solamente es el centro Él, para que Él tenga toda la preeminencia en tu vida, en mi vida, en la iglesia, sino que tú estás en Él. ¿Sí?
Tú estás en Él. Por eso te llama santo. Por eso te llama sin mancha. Por eso te llama irreprensible. Por eso te llama justo. Esa es la riqueza del Evangelio de la Gracia. No es una serie de reglas cuando te conviertes en cristiano, decir, ok, ahora este es el reglamento de los cristianos para que te ganes el cielo. Ve y échale todas las ganas. Muere por Dios. Ese no es. Ese no es. La preeminencia y la obra terminada es Jesucristo y su obra a tu favor, a mi favor. Él es el centro. Y tú estás en Él. Y más adelante Pablo continúa con su relato y dice, tú estás completo en Él. Y es algo que no dimensionamos, no lo sabemos, no nos cabe, pues. ¿Sí? No nos cabe. No nos va a caber. Al leer, al estudiar, al confiar, Dios nos va dando entendimiento de ese misterio revelado y nos va mostrando lo que tú eres en Cristo, lo que Él es en ti. Eres acepto y que estás completamente seguro en Él. Termino diciendo que en el versículo 27 dice, a estos santos, a ti, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Sí? No solamente es un misterio, una trivia que entiendes y que ya, sino que ese misterio, al ser desarrollado y desenvuelto, dice, conoce las riquezas de la gloria de este misterio. Esas son las riquezas para que puedas amar en el matrimonio a alguien más y a alguien más, digo no a alguien más y a alguien más, sino a esa persona que la ames más y más y más, gastando lo tuyo, gastándote a ti mismo, por amor a esa persona, incluso si en algún momento amando a esa persona te ame menos. Es el camino para la reconciliación de los matrimonios. El matrimonio bíblico que hemos estudiado y que tenemos ahí en material ilustra una experiencia del hermano Tim con un matrimonio que se había separado, pues no aguantaron, se amaban más a sí mismos y se separaron. Y estudiando con él, con el varón, este tipo de cosas, de las riquezas de la obra de Cristo en ti, él entendió que tenía que amar a su esposa para recuperarla, ¿sí? Pero resulta que cuando él quiso volver a reconciliarse, a sentarse a platicar, ella ya estaba saliendo con otra persona. Eso es doloroso, pues, para un varón, ¿sí? Pero era orar, esperar, confiar y buscar el camino, si Dios quería, para la reconciliación. Entonces se iba este hombre a cortar el pasto a la casa de la ex esposa o de la ex esposa. No me acuerdo si ya estaban divorciados o solo estaban separados, pero decía, ¿puedo ayudarte en algo? Pues si quieres venir y cortar el pasto, eso está bien. Ok, ahí estoy el sábado. Y se iba con el desprecio de la mujer del teléfono, pues, ¿verdad? Pero si quieres venir, pues ahí está el pasto para que lo cortes. Iba y cortaba el pasto. A la siguiente semana o siguiente ocasión, ¿quieres que? Pues sí, ven otra vez y córtalo. Cosas así. Y un día habló y le dijo, ¿quieres que te ayude en algo más? ¿Te puedo servir en algo? Sí, puedes venir a cuidar a nuestra hija. Se va a quedar aquí porque va a salir con alguien. Ok, ahí voy a estar y voy a cuidar a la niña mientras tú sales con alguien. Puedes
decir por el proceso de aflicción como el que pasó Jesús, el proceso de aflicción por el que padeció Pablo, por amor a vosotros. Y este hombre entendió que era Cristo en mí, muerto a mí mismo, y fue a cuidar a la niña mientras ella salía con otra persona. Pero fue un proceso en que abrió los ojos de la mujer, en que entendió que ese hombre realmente la amaba y estaba dispuesto a dar su vida por ella. Y si quieren leer patrimonio bíblico, lo pueden estudiar, pero Dios obró para una reconciliación. No solo es Cristo, sino es tú estás completo en Él, y no solo estás tú completo en Él, sino que las riquezas de este misterio es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. ¿Quieren repetirlo? Cristo en vosotros. Cristo en mí. Esa es la esperanza de gloria. ¿Sí? No hay otra esperanza para el ser humano. No hay otra esperanza para el ser humano, sino la preeminencia de Cristo, Cristo en mí, que estoy seguro y completo, perdón, yo en Él, que estoy seguro y completo, y Cristo en mí. La vida de Cristo y su aflicción en mí. Y de eso Joshua nos va a compartir la próxima semana, el 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Víctor.